Listo. Buenos días, ¿no? Hoy vamos a estudiar lo que es un poco sobre continuidad y vamos a trabajar sobre ello, ¿verdad? Este tema, pues, recuerden, forma parte del contenido de la primera unidad y lo vamos a evaluar en el examen 1, parte B. Así que, pues, si quieren, ahorita comenzamos a compartir pantalla y pues iniciamos, ¿verdad? Espero que hayan visto los recursos, ¿verdad? De la plataforma referente a este tema. Y permítanme que hay gente en sala de espera. Okay. Bueno, vamos a utilizar este documento, pues que trabajé en la sección de las 7 de la mañana y pues ahorita pues solamente le vamos a dar lectura para no volver a escribir lo mismo. Bueno, para empezar, la definición de continuidad. Nosotros vamos a decir que una función f de x es continua en un valor x igual a. La definición solo de continuidad la vamos a manejar solo como una definición puntual. Va a estar definida para un punto, para un valor en particular, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la función x igual a, perdón, la función f es continua en x igual a si se satisfacen las dos condiciones, ¿verdad? La primera, que el límite cuando x tiende a de f de x, ese límite existe, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa que el límite existe? Que los límites laterales existen y son iguales, ¿verdad? Si los límites laterales permítanme, si los límites laterales existen y son iguales, entonces vamos a concluir que el límite general existe. Entonces, básicamente, para determinar si una función es continua, debemos evaluar los límites laterales, cuando x tiende a por la izquierda y cuando x tiende al valor a por la derecha. Bueno, y también se debe cumplir que el límite sea igual a la imagen de la función. Es decir, que la función evaluada en A esté definida, que exista y que sea igual al límite. Si se cumplen estas dos condiciones, pues nosotros vamos a concluir pues bueno, que la función es continua en ese valor. Entonces, analíticamente, si nosotros si nos enfrentamos a una función y queremos determinar si es continua o no, tenemos que probar estas dos cosas, ¿verdad? Que el límite existe y que la imagen existe y es igual al límite, ¿verdad? Gráficamente, pues, ¿cómo podemos conocer una función continua? De hecho, casi todas las gráficas de funciones que ustedes aprendieron a graficar, valga la redundancia, ¿verdad? En métodos cuantitativos 2, pues son continuas, ¿verdad? Una función continua, pues, es una función que en un valor no tiene nada raro, ¿verdad? Como por ejemplo, una función tal que, pues, yo puedo dibujar la gráfica de la función sin despegar el lápiz, ¿verdad? Pero, como les digo, es una definición local. Local. ¿Qué significa local? Que me interesa solamente en un sector específico de la gráfica de la función. En este caso, yo quiero determinar si es continua en A. Entonces, solo me voy a enfocar en esta región. Una región, un entorno se le llama, ¿verdad? O una vecindad del punto A. Lo que ocurra en los extremos o lejos de A no me va a interesar. Solamente si quiero determinar si es continua en A, me va a interesar esta región. Y si yo puedo dibujar completamente la gráfica en esa región sin despegar el lápiz, pues ya está. Yo digo que la función es continua, ¿verdad? Si no hay ningún hueco, si no hay nada extraño, ahí en ese punto la función va a ser continua. Entonces, gráficamente, así podemos observar la definición de continuidad. ¿Qué pasa cuando la función no es continua? Pues puede ocurrir en caso como este. Aquí pues nosotros tenemos que la función f de x no es continua en el punto x igual a a. Y podemos observar en la gráfica que aquí hay un hueco. Usualmente cuando la función no está definida en un punto, en la gráfica se suele marcar un hueco como el que aparece ahí, ¿verdad?
que es un círculo, pues, que no está relleno, ¿verdad? Sino que ahí está un espacio vacío en su interior, ¿verdad? Eso significa que la función no está definida en A. Sin embargo, si ustedes se fijan, si yo me centro en esta región, yo puedo dibujar completamente la gráfica de la función sin despegar el lápiz. Aquí simplemente rodeo este hueco y sigo dibujando. Y dibujé la gráfica de la función sin despegar el lápiz. Entonces, cuando ocurre eso, cuando la gráfica de la función tiene solamente un hueco en ese punto, en un punto, entonces nosotros vamos a decir que tiene una discontinuidad removible. Si ustedes se fijan, el límite sí existe. Yo trazo esta línea vertical y aquí, pues, bueno, el resultado del límite sería L. Entonces, el límite cuando x tiende a A, de f de x es L. El límite sí existe, ¿verdad? Este límite existe. Sin embargo, la función no está definida en A. F de x no está definida en A. Entonces, como el límite existe, pero la función no está definida, nosotros vamos a decir que la función f de x tiene una discontinuidad removible. Una discontinuidad removible en A. Es cuando ocurre esto, ¿verdad? Que la gráfica, pues simple y sencillamente tiene un hueco. Ahora, cuando tenemos una gráfica como esta, aquí si ustedes se fijan, pues ya no es cierto que podemos dibujar la gráfica de la función sin despegar el lápiz. Si nosotros nos centramos solamente en esta región y queremos dibujar la gráfica de la función, pues comienzo a dibujarla aquí, llego a este punto. Y una vez que yo llegué a este punto, por fuerza tengo que despegar el lápiz y aparecer aquí abajo. Entonces, siempre que haya un salto en la gráfica de la función o siempre que ustedes para dibujar la función tengan que despegar el lápiz, eso pues se dice que es una discontinuidad de tipo removible. Aquí el límite no existe. ¿Por qué no existe? Si trazamos una línea vertical en a la izquierda de la línea vertical, pues la función está aquí, en este punto. Y en este punto, la imagen vale L. ¿Qué significa eso? Que el límite en A por la izquierda es L. A la derecha de la línea vertical, la función está aquí. Y en este punto, Y vale M. Significa que el límite por la derecha, en A por la derecha, es M, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, hay un salto, los límites laterales son diferentes. Entonces, en este caso, f de x no es continuo en A. El límite en A por la izquierda es L y en A por la derecha es M, ¿verdad? Entonces, el límite en general, el límite cuando existe ya de f de x no existe. Y pues cuando no existe la discontinuidad se dice que es de tipo esencial. Entonces, ¿qué ocurre? La función es continua si se satisfacen las dos condiciones. Si se satisface la primera, pero no la segunda, la discontinuidad es de tipo removible. De tipo removible. Significa que el límite existe, pero la imagen no está definida, ¿verdad? O no es igual al límite. Y si no se satisface la primera, pues se dice que es una discontinuidad de tipo esencial. Y es esta, ¿verdad? Cuando el límite no existe, ¿verdad? Entonces, si se satisfacen las dos, pues la función es continua. Y esto, jóvenes, pues es la teoría, pues lo más relevante que nosotros vamos a estudiar sobre continuidad. Obviamente hay bastante otras cuestiones, ¿verdad? Sobre continuidad, bastantes propiedades, pero pues en este curso no se alcanzan a estudiar. Entonces, lo que más nos va a interesar a nosotros es, bueno, nos va a interesar ambas, ¿verdad? Uno, poder probar de forma analítica que una función es continua, eso pues simplemente es probar que existe el límite y pues probar que el límite es igual a la imagen. Y también nos interesa analizar gráficamente cuando una función es o no continua. ¿Recuerden? Si hay un hueco en la gráfica, esa función es, tiene una discontinuidad removible. Si hay un salto, la discontinuidad es de tipo esencial y si pues no hay nada raro, yo puedo dibujar completamente la gráfica de la función sin despegar el lápiz, la función es continua. Así que esto es pues la información, ¿verdad? La teoría que hay detrás de esto de continuidad. Y pues bueno, en exámenes de periodos anteriores pues se han manejado
siempre preguntas de funciones, determinar si una función es continua o no. Como por ejemplo el problema 5, es un problema clásico de los de continuidad, donde nos dan una función seccionada y tenemos que determinar si la función es o no continua. También se hacen preguntas de tipo gráfico. Por ejemplo, nos dan la gráfica de esa función y ahí nos piden determinar si f de x es discontinua, ¿verdad? O es continua en qué puntos, ¿verdad? Así que pues vamos a hacer un par bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? De cada uno. Y pues ya, en esencia, pues esto sería el tema de continuidad. Si quieren, veamos, vamos a ver alguna función que se mire interesante. Podemos pensar en esta, ¿verdad? Esta de aquí. Este examen creo que es del año 2016, si no me equivoco. 28 de agosto del 2016, hace poco más de 5 años, ¿verdad? Y pues salió este problema en un examen presencial. Eh, las instrucciones, pues bueno, ahí están, dicen dada la función definida por, y nos dan esa función seccionada, determine si es continua en x igual a 1. Y pues bueno, justifique su respuesta. Entonces, analicemos esa función. Analicemos esa función. Entonces, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es comprender, ¿verdad? Cómo es esta función. Comprendamos cómo es esta función. La función va a estar definida, estas funciones se suelen conocer como funciones seccionadas o funciones definidas a trozos, ¿verdad? Se les suele llamar. Y lo que nos dice es que la función va a tener este comportamiento para los valores de x que son menores o iguales que 1. Y va a tener este comportamiento para los valores de x que son mayores que 1. Entonces nosotros usualmente vamos a tener problemas en este punto, ¿verdad? En este punto. En el punto donde tenemos pues que se redefine, ¿verdad? Los intervalos de nuestra función. Entonces, cuando tenemos esas funciones de este estilo, suele haber problemas en estos valores. En este caso, cuando x es igual a 1. Por eso aquí nos pregunta, determine si f es continua en x igual a 1. Entonces, ¿qué significa estos intervalos? Pues sencillo, ¿verdad? Nosotros tenemos la recta numérica, por aquí está 0, por aquí está 1, por aquí está 2, aquí está -1, etcétera, ¿verdad? Entonces, para valores menores o iguales que 1, permítame, para los valores menores o iguales que 1, es decir, para toda esta región, ¿verdad? Para toda esta región, bueno, esto hasta menos infinito, ¿verdad? En esta región, la gráfica o la función va a estar definida por quién? Pues por una recta, 3x menos 5. Y para los valores que son mayores estrictos que 1, es decir, para esta región de aquí, la gráfica va a estar definida como una función racional, x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 3x más 2. Así que si a ustedes les preguntara, por ejemplo, ¿cuánto es f de 0? Pues f de 0, como 0 está en esta región, 0 es menor que 1, en la función que tengo que evaluar es en esta, en 3x menos 5. F de 0 sería 3 por 0, menos 5. Esto es negativo 2. Si yo les preguntara cuánto es f de 2, pues 2 está aquí. 2 es un número mayor que 1, o sea que la función en la cual hace referencia el ejercicio, pues es esta, ¿verdad? Es x cuadrado menos 1 sobre 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2. Y pues nos damos cuenta de que no está definido, ¿verdad? No definido porque es una división por 0. Nos queda en el denominador 0. Y eso pues no está definido en los reales. Pero la idea en esencia es esa, ¿verdad? Identificar en qué región está definida nuestra función, ¿verdad? ¿Qué función está definida en cada región? Entonces, para determinar si es continua, recuerden que lo que debemos verificar uno es determinar si el límite existe. Límite cuando x tiende a 1 de f de x existe. Tenemos que
darnos cuenta de esto, ¿verdad? Determinar si existe. Entonces, para ello, pues lo que vamos a hacer es evaluar los límites laterales. Primero evaluemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Qué significa 1 por la izquierda? Valores menores que 1. O sea que lo que tenemos que evaluar es el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y los valores menores que 1, pues vamos a tomar esta función, 3x menos 5. 3x menos 5. Y esto, pues bueno, esto simplemente tenemos que evaluar. Esto sería 3 por 1 menos 5. Esto es 3 menos 5 y esto es negativo 2. O sea que el límite en 1 por la izquierda, esto es negativo 2. Ahora pues evaluemos el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Qué es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha? Pues 1 por la derecha son valores mayores que 1. O sea que la función a la cual hacemos referencia es a x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 3x más 2. Y si nosotros evaluamos este límite, pues nos damos cuenta que vamos a obtener 0 sobre 0. ¿Qué significa eso? ¿Cuál será el resultado de ese límite? ¿O qué tendríamos que hacer ahora? O buscar otra posible respuesta. ¿Y cuál sería otra posible respuesta? No. Factorizando. Ahí está, ¿verdad? Correcto. Entonces tenemos que pues determinar el valor de ese límite y un 0 sobre 0. Cuidadito, y alguien aquí viene y en examen me dice, bueno, esto pues no definido, y como los límites entonces son diferentes, la función tiene discontinuidad esencial, porque eso estaría completamente malo, ¿verdad? Recuerden que un 0 sobre 0 no es una respuesta, un 0 sobre 0 es una forma indeterminada. Entonces, siempre que nosotros tenemos un 0 sobre 0, pues como dijo el compañero, tenemos que factorizar. Esto lo escribimos como el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. X cuadrado menos 1, pues lo factorizamos como una diferencia de cuadrados. X más 1 por x menos 1. Y el denominador, x al cuadrado menos 3x más 2, eso es un polinomio cuadrático, lo podemos factorizar por tanteo. Esto nos queda x menos, dos números que multiplicados den 2 y que sumados den negativo 3, pues menos 1 y menos 2. Menos 1 y menos 2. Y aquí pues podemos cancelar el menos 1 con el menos 1, que esos eran los factores que nos estaban haciendo el 0 sobre 0. O sea que esto se convierte en ¿quién? En el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿de quién? De x más 1 sobre x menos 2. Y al volver a evaluar, pues nosotros tenemos que esto es 1 más 1 sobre 1 menos 2. Y esto, jóvenes, es negativo 2. 2 entre negativo 1 y negativo 2. Entonces, si ustedes se fijan, el límite en 1 por la izquierda da negativo 2 y en 1 por la derecha da el mismo valor, negativo 2. Como los límites laterales son iguales, pues bueno, nosotros aquí podemos concluir que el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x existe, ¿verdad? Existe. Y bueno, existe y es igual a negativo 2. O sea que el límite existe. Como el límite existe, ahorita nosotros ya descartamos que haya una discontinuidad esencial. Ahora solo hay dos opciones, o la función es continua, o si tiene una discontinuidad tiene que ser removible. Porque recuerden, discontinuidad esencial, el límite no existe. Cuando la discontinuidad es esencial, el límite no existe. Cuando la discontinuidad es removible, entonces el límite sí existe. Entonces ya esta opción la descartamos. Ahora solo tenemos dos opciones de respuesta, o es una discontinuidad removible o la función es continua. Ahora, ¿cómo vamos a saber si la discontinuidad es removible? La discontinuidad va a ser removible básicamente cuando la función no esté definida en 1. Pero aquí nosotros observamos que la función sí está definida en 1. Porque aquí me toma los valores de x que son menores que 1 o iguales a 1. Esto es menor o igual. O sea que si yo quisiera calcular f de 1,
Si yo quisiera calcular f de 1, pues simplemente tomo en cuenta esta función, que es 3x menos 5, o sea, 3 por 1 menos 5. Y eso naturalmente va a dar igual a negativo 2, que es igual al límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 1 de f de x. Entonces ya tengo que el límite es igual a la imagen de la función. Entonces, como aquí yo tengo menor o igual, significa que la función sí está definida en 1. Y por lo tanto, ¿verdad? Por tanto, f de x es continua. Continua en x igual a 1. ¿Cómo podría determinar o qué ocurriría si aquí no fuera menor o igual? Si aquí simplemente fuera los x menores que 1. Si aquí fueran valores x menores que 1. Entonces, si ustedes se fijan, esta región está definida para valores menores que 1. Y esta región, valores mayores que 1. Y si ahí no aparece el valor 1, ¿qué significa? Que la función no está definida en 1. Por lo tanto, en este caso, la función tendría una discontinuidad removible, ¿verdad? Tendría una discontinuidad removible. Pero en este caso, en el problema original, como toma valores menores o iguales que 1, entonces la función sí está definida en 1. Y por lo tanto, la función es continua. ¿Estamos, jóvenes? ¿Quedó claro ese punto? Listo. Entonces, eso es todo. Este era el ejercicio que tenían que hacer pues, los estudiantes, ¿verdad? En el 2016. Como ven, no es nada complicado. Simplemente evaluar el límite, los límites laterales, por la izquierda, por la derecha. Y si son iguales, pues bueno, el límite en general existe. Si fueran diferentes, como en el caso de un ejercicio que desarrollé en la sección de las 8 de la mañana, que lo pueden consultar, voy a subir los videos igual a la plataforma. En esta función los límites laterales eran diferentes. Por lo tanto, el límite en general no existe y la función tiene una discontinuidad esencial. Entonces, problemas como este de continuidad, pues simplemente lo que debemos hacer es pues determinar los límites laterales. Si los límites laterales existen, entonces, bueno, si existen, significa que el límite general sí existe. Y lo único que tenemos que hacer es verificar si la función está definida en el valor. En este caso, menor o igual, sí está definida. Por lo tanto, la función es continua. Si aquí solo fuera menor estricto y mayor estricto, la función no estaría definida en 1, por lo tanto sería una discontinuidad removible. Y si el límite no existe, obviamente la discontinuidad es esencial. Esto, pues, es en esencia todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, por fortuna, pues nosotros también estamos en un curso tecnológico y podemos hacer uso de algunas aplicaciones, ¿verdad? Para determinar si esa función es continua o no. Una, pues, bueno, la aplicación con la cual nosotros hemos estado trabajando es GeoGebra, ¿verdad? Y con GeoGebra, pues, podemos escribir problemas como ese, ¿verdad? Si quieren, permítanme, les voy a compartir el escritorio de mi computadora, permítanme. Y listo, aquí está. Aquí tenemos la aplicación GeoGebra, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues escribir la gráfica, escribir la función que nos piden, ¿verdad? El comando para escribir esa función es un comando que se llama, si tienen la versión en inglés, se llama if. Si tienen la versión en español, pues se llama si, ¿verdad? Entonces, este comando, pues fíjense que tenemos que ingresar una condición y lo que ocurre si la condición es verdadera y lo que ocurre si la condición es falsa. Entonces, nuestra primera condición es que para los valores menores o iguales que 1, aquí escribimos x, aquí menor o igual que 1. Entonces, si x es menor o igual que 1, ¿cuál es la función con la que estábamos trabajando nosotros? Era la función lineal 3x menos 5. Y ahora, si no, pues tenemos que volver a escribir otra vez el comando if. El comando if.
¿Cuál era la otra opción? Que x fuera mayor que 1. Entonces, si x es mayor que 1, ¿cuál va a ser la función con la cual nosotros vamos a trabajar? Era una función racional, era la función x al cuadrado menos 1. Esto lo dividimos entre ¿quién? Entre x al cuadrado menos 3x más 2. Y si se fijan, pues automáticamente ya GeoGebra nos escribe analíticamente la función con la cual nosotros estábamos trabajando, que era exactamente esta, ¿verdad? 3x menos 5, si x es menor o igual que 1, y x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 3x más 2, si x es mayor que 1. Y pues ya está. El comando para escribir esto, pues simplemente es el comando if, ¿verdad? El comando if. Y pues listo. Nosotros ya podemos escribir nuestra función. Si quieren, para que se mire más bonito, pintémosla de un color pues visualmente más agradable. Si quieren, azul Motagua, ¿verdad? No otro tipo de azules que pueden ser peligrosos. Azul Motagua. Entonces tenemos esta de aquí. Esta es la gráfica de nuestra función. A nosotros nos interesa evaluar esa función cuando x es 1, ¿verdad? O sea, nos interesa evaluar esa función aquí, cuando x es 1. Cuando x es 1. Bueno, esta pues tal vez no es tan necesaria. En este punto nos interesa determinar si la función es continua o no. En ese punto de ahí, que es cuando x vale 1. Y pues nosotros vemos que la gráfica de la función pues tiene este comportamiento. A la izquierda de 1 es una función lineal y a la derecha de 1 pues es una función racional. Y ustedes pueden pasar de un extremo a otro sin despegar el lápiz. Sí, ¿verdad? Te voy a poner un punto aquí para visualizarlo más fácil. Yo puedo venir por aquí y paso de aquí y sigo aquí abajo. Y no despegué el lápiz, ¿verdad? Para pasar de un lado a otro. Así que esto, pues en esencia, es continuidad. Con GeoGebra, solo con ver la gráfica, pues está más que evidente, ¿verdad? Que la función es continua en uno, porque no necesitamos despegar el lápiz para pasar de un lado a otro. Y pues eso es todo. Lo podemos hacer analíticamente, calculando los límites, ¿verdad? O lo podríamos visualizar gráficamente. Y ya que está, GeoGebra es una ayuda pues que nos permite es una herramienta que nos permite a comprender mejor este tipo de situaciones. Y aquí pues miren, en ese punto pues aquí nos dice que cuando x vale 1, y vale negativo 2. O sea que esto es continuidad con GeoGebra, solamente analizamos la gráfica de la función y pues ya está. Y analíticamente, pues también ya sabemos que solo debemos saber calcular pues los límites laterales y ya está. O sea que básicamente no hay algún concepto nuevo, ¿verdad? O extraño que tengamos que aprender. Y gráficamente, pues por ejemplo aquí, también puede ser que en examen yo les dé la gráfica de una función y les pregunte si la función es continua o no. Por ejemplo, cuando x vale negativo 2, ¿la función es continua o qué tipo de discontinuidad tiene? Cuando x vale negativo 2. Removible. Correcto. Negativo 2 hasta aquí. Negativo 2 hasta aquí. Y si ustedes se fijan, pongamos esto un poco más grueso y en color rojo. Aquí está negativo 2. Yo puedo dibujar la gráfica, sí, no despegué el lápiz. Pero hay un hueco, Entonces la discontinuidad va a ser removible, como dijo el compañero, ¿verdad? Cuando x vale 1, ¿cómo será la función? Cuando x vale 1, ¿cómo es la función?
Jóvenes. Cuando X es igual a 1. Continuo. Continuo. ¿Me sonó como pregunta o afirmación? Esa afirmación del Ah, ok. límite existe, ¿verdad? Porque está Correcto. cerrada. Correcto. Tiene toda la razón. Cuando X es igual a 1, pues estamos aquí en esta región. No hay nada extraño, no hay ningún hueco, no hay un salto. Y yo puedo dibujar de un extremo a otro la gráfica y ya está. Entonces la función, como dijo el compañero, ¿verdad? Es continua. No hay nada extraño, no hay huecos, no hay saltos. Entonces cuando X vale 1, la función es continua. Y cuando X vale 2, cuando X vale 2, ahí ya tenemos un salto, ¿verdad? Ahí hay un salto. Entonces la discontinuidad es de tipo esencial, porque yo no puedo dibujar toda esa región sin despegar el lápiz. Aquí ya tengo que despegar el lápiz y aparecer aquí arriba. Entonces tuve que despegar el lápiz. Por lo tanto, hay un salto y la discontinuidad es de tipo esencial. Entonces, en negativo 2, la discontinuidad es removible. En 1, la función es continua. En 2, la discontinuidad es esencial. Entonces, preguntas como estas también espérenlas en examen, donde yo les voy a dar la gráfica de una función y ustedes tienen que, pues, analizar, ¿verdad? Si la función es continua, tiene una discontinuidad esencial o tiene una discontinuidad removible. Y en esencia, jóvenes, eso es todo, pues, del tema de continuidad. Básicamente aquí ya terminamos este tema. Si tienen alguna consulta, pues bueno, pueden hacerla, ¿verdad? Y, y si no, pues bueno, por hoy ya terminaríamos la clase. También les voy a compartir, ¿verdad? En el canal de YouTube, pues ahí en la lista de reproducción, voy a subir los videos de las 3 clases, de las 3 secciones, y pues pueden consultar los ejercicios que trabajamos con las 2 secciones anteriores, ¿verdad? Así que, pues, por hoy sería todo. Recuerden, si tienen alguna consulta o algún reclamo con el examen 1, parte A, que ustedes piensan que en la plataforma les revisó mal algún ejercicio, pues se conectan mañana. Y si hacemos las correcciones que sean necesarias, ¿verdad? Si toca ponerles, bueno, un ejercicio que la plataforma lo revisó mal, pues mañana hacemos la corrección y les damos esos puntos, ¿verdad? O sea que mañana solamente si tienen consultas o reclamos en relación al examen, se conectan. Si no, pues ya estamos prácticamente de vacaciones, ¿verdad? Porque la próxima semana, pues es la semana morazánica y toda la semana tenemos feriado, ¿verdad? O sea que nos conectaríamos hasta la semana del 11, perdón, al 15 de octubre. Así que jóvenes, por mi parte es todo. Y pues bueno, que tengan un feliz día. Igual y Gracias, Lick. nos vemos, licenciado. Nos vemos. Buen día a todos y todas.